Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un chismecito jugoso, de esos que nos encantan directamente desde el mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir, de revistas en shock y, como lo sugiere el título, de una posible explosión de Can Yaman. Pero no se asusten, no es nada literal, Más bien, se trata de una situación mediática un tanto compleja. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre traigo contenido fresco, actualizado y con mucho salseo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, ese actor turco que nos robó el corazón con su carisma y talento en series como Erkenci Kuş y Dolunay, ha estado en el ojo del huracán en los últimos tiempos. Y no precisamente por sus éxitos profesionales, sino por una serie de controversias que han generado un gran revuelo en la prensa rosa. Desde declaraciones polémicas hasta altercados con fans y periodistas, Can Yaman ha protagonizado varios titulares que no lo dejan precisamente bien parado. ¿A qué me refiero con explosión? Bueno, digamos que su imagen pública ha sufrido un golpe bastante fuerte. Ha habido críticas por su comportamiento, acusaciones de arrogancia e incluso comentarios sexistas que han encendido las redes sociales. Y claro, todo esto ha repercutido en su popularidad y en su reputación como actor. Las revistas del corazón, tanto en Turquía como en Italia, donde también ha trabajado, se han hecho eco de cada uno de estos incidentes, alimentando aún más la polémica. Pero, ¿qué hay de Demet Özdemir en todo esto? Pues bien, Demet, su excompañera de reparto en Erkenci Kuş, con quien además se le relacionó sentimentalmente en su momento, ha salido en su defensa en medio de esta tormenta mediática. Y esto, mis queridos amigos, es lo que realmente ha sorprendido a muchos. Recordemos que la química entre Can y Demet en Erkenci Kuş era innegable. Su relación en pantalla era tan intensa y natural que muchos fans comenzaron a especular sobre un posible romance en la vida real. Sin embargo, ambos siempre negaron los rumores y aseguraron que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Después de la serie, sus caminos se separaron y cada uno continuó con su carrera por separado. Demet se casó y luego se divorció, mientras que Can ha estado enfocado en sus proyectos internacionales. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado y de la distancia que los separa, Demet no ha dudado en mostrar su apoyo a Can en este momento difícil. A través de redes sociales y en algunas entrevistas, ha expresado su solidaridad con el actor y ha pedido respeto para su privacidad. Ha destacado su talento y profesionalismo, recordando los buenos momentos que compartieron en el set de Erkenci Kuş y defendiendo su derecho a cometer errores como cualquier ser humano. Este gesto de Demet ha sido interpretado por muchos como un acto de lealtad y amistad incondicional. Algunos incluso ven en ello una posible reconciliación, aunque esto, por ahora, son solo especulaciones. Lo cierto es que el apoyo de Demet ha servido para suavizar un poco la imagen de Can y para recordarle al público que detrás de esa figura controvertida hay una persona con sentimientos y emociones. Ahora bien, ¿por qué creo que las revistas están en shock? Pues en primer lugar, porque el comportamiento de Can Yaman ha sido realmente impredecible y ha desafiado las normas del mundo del espectáculo. Sus declaraciones sin filtro y sus reacciones impulsivas han sorprendido a propios y extraños, generando un debate sobre los límites de la fama y la responsabilidad de los personajes públicos. En segundo lugar, porque el apoyo de Demet Özdemir ha roto con el silencio que suele caracterizar a las celebridades en este tipo de situaciones. En lugar de mantenerse al margen y evitar la polémica, Demet ha decidido alzar la voz y defender a su excompañero, demostrando que la amistad y la solidaridad pueden prevalecer incluso en medio de la controversia. Y en tercer lugar, porque esta situación ha reavivado el interés del público en la relación entre Can y Demet. Muchos fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla, y este episodio ha alimentado aún más sus esperanzas. Las revistas, conscientes de este interés, no han dudado en explotar la noticia, publicando portadas y artículos que analizan cada detalle de la situación. Pero más allá del chisme y la especulación, creo que esta historia nos deja algunas reflexiones importantes. En primer lugar, sobre la presión a la que están sometidos los famosos y la dificultad de mantener una imagen pública perfecta en todo momento.
En segundo lugar, sobre la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en los momentos difíciles. Y en tercer lugar, sobre el poder de las redes sociales y los medios de comunicación para construir y destruir reputaciones. Can Yaman, sin duda, está atravesando un momento complicado. Pero el apoyo de Demet Özdemir y el cariño de sus fans pueden ser un importante aliciente para superar esta crisis y recuperar su lugar en el mundo del espectáculo. Esperemos que aprenda de sus errores y que pueda reconducir su carrera por el camino del éxito y la estabilidad. En resumen, hemos visto cómo el comportamiento de Can Yaman ha generado una gran controversia en los medios, cómo Demet Özdemir ha salido en su defensa y cómo las revistas han aprovechado esta situación para alimentar el interés del público. Una historia llena de giros inesperados y de emociones fuertes que nos invita a reflexionar sobre la fama, la amistad y la responsabilidad. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este lío? ¿Creen que Can Yaman podrá superar esta crisis? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y a activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que siempre traigo contenido fresco, actualizado y con mucho salseo. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Asterisco asterisco profundizando en la explosión de Can Yaman, más allá del titular asterisco asterisco. La carrera de Can Yaman ha sido un torbellino de éxitos y polémicas. Su ascenso a la fama fue meteórico, catapultado por el fervor de los fans hacia Erkencikus. Su personaje Candibit encarnaba al hombre ideal, aventurero, apasionado y con una mirada que derretía hasta el glaciar más resistente. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama tiene un precio. La constante exposición mediática, la presión de mantener una imagen perfecta y la inescapable mirada del público pueden llevar a situaciones límite. La explosión de Can Yaman, como la hemos denominado, no fue un único evento, sino una concatenación de incidentes que erosionaron su imagen pública. Uno de los puntos de inflexión fueron algunas declaraciones consideradas arrogantes y, en algunos casos, sexistas. En una entrevista, por ejemplo, se le atribuyó un comentario sobre la importancia de la libido en el éxito de una serie romántica, lo que generó una ola de críticas y acusaciones de machismo. Si bien el actor intentó aclarar sus palabras posteriormente, el daño ya estaba hecho. Otro factor que contribuyó a la crisis fue su interacción con los fans y la prensa. En ocasiones, Can Yaman fue percibido como distante y poco accesible, lo que contrastaba con la imagen cercana y carismática que proyectaba en pantalla. Algunos periodistas se quejaron de su actitud durante las entrevistas, describiéndolo como evasivo e incluso agresivo. Los altercados con los fans, aunque aislados, también fueron ampliamente difundidos en los medios, alimentando la percepción de un actor conflictivo y poco dispuesto a lidiar con la fama. La presión de los fans, en especial aquellos que deseaban fervientemente una relación romántica entre Can y Demet fuera de la pantalla, también jugó un papel importante. A pesar de que ambos actores negaron repetidamente cualquier romance, la insistencia de algunos fans llegó a ser agobiante, lo que probablemente contribuyó al estrés y la frustración de Can Yaman. Asterisco asterisco el giro inesperado, Demet Özdemir al rescate asterisco asterisco. En medio de esta tormenta mediática, la intervención de Demet Özdemir sorprendió a muchos. Si bien la relación entre ambos actores siempre fue objeto de especulación, su decisión de salir en defensa de Can Yaman fue vista como un acto de valentía y lealtad. Demet, que ha mantenido una trayectoria profesional impecable y una imagen pública muy cuidada, podría haber optado por mantenerse al margen de la polémica. Sin embargo, eligió romper el silencio y expresar su apoyo a su ex compañero. Su defensa no se limitó a un simple comunicado en redes sociales. Demet habló públicamente sobre el talento y profesionalismo de Can Yaman, recordando los buenos momentos que compartieron en el set de Erkencikus. Destacó la importancia de recordar que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos y emociones, susceptible de cometer errores. Su mensaje fue claro: Can Yaman merece respeto y comprensión. La intervención de Demet tuvo un efecto inmediato en la opinión pública. Su gesto fue interpretado como un acto de madurez y generosidad, suavizando la imagen de Can Yaman y recordándole al público que el actor también tiene amigos y aliados en la industria.
Además, reavivó el interés en la relación entre ambos actores, generando especulaciones sobre una posible reconciliación. *** Las revistas del corazón, del shock a la explotación ***. Las revistas del corazón, tanto en Turquía como en Italia, han jugado un papel fundamental en la construcción y deconstrucción de la imagen pública de Can Yaman. Inicialmente su comportamiento impredecible y sus controversias generaron un shock entre los periodistas y editores, acostumbrados a lidiar con celebridades más cautelosas y predecibles. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta del potencial mediático de la situación y comenzaron a explotar la noticia al máximo. Las portadas de las revistas se llenaron de titulares sensacionalistas sobre la explosión de Can Yaman, analizando cada detalle de sus controversias y alimentando la polémica. Las fotos del actor, tanto las halagadoras como las menos favorecedoras, fueron utilizadas para ilustrar los artículos, creando una narrativa de crisis y decadencia. Pero la intervención de Demet Özdemir también fue aprovechada por las revistas. Su gesto de apoyo fue interpretado como una señal de esperanza y reconciliación, generando un nuevo interés en la relación entre ambos actores. Las portadas comenzaron a especular sobre un posible reencuentro, alimentando los sueños de los fans y aumentando las ventas de las revistas. En definitiva, las revistas del corazón han demostrado una vez más su capacidad para convertir cualquier situación, por delicada que sea, en un producto de consumo masivo. Han explotado la explosión de Can Yaman, el apoyo de Demet Özdemir y las esperanzas de los fans, generando un torbellino mediático que ha mantenido al público en vilo. *** Reflexiones finales, fama, amistad y responsabilidad ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos deja varias reflexiones importantes sobre la fama, la amistad y la responsabilidad en el mundo del espectáculo. En primer lugar, nos recuerda la presión a la que están sometidos los famosos, obligados a mantener una imagen pública perfecta en todo momento. La constante vigilancia de los medios y la exigencia de los fans pueden ser abrumadoras, llevando a situaciones de estrés y frustración. En segundo lugar, nos muestra la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en los momentos difíciles. La decisión de Demet Özdemir de salir en defensa de Can Yaman demuestra que la lealtad y la solidaridad pueden prevalecer incluso en medio de la controversia. Su gesto ha sido un importante aliciente para el actor, ayudándolo a superar esta crisis y a recuperar su lugar en el mundo del espectáculo. Y en tercer lugar, nos invita a reflexionar sobre el poder de las redes sociales y los medios de comunicación para construir y destruir reputaciones. En la era digital, la información se propaga a una velocidad vertiginosa, y cualquier error o controversia puede ser amplificada y difundida a gran escala. Es fundamental que los famosos sean conscientes de este poder y actúen con responsabilidad, cuidando su imagen pública y evitando situaciones que puedan dañar su reputación. Can Yaman, sin duda, está atravesando un momento complicado. Pero el apoyo de Demet Özdemir y el cariño de sus fans pueden ser un importante aliciente para superar esta crisis y recuperar su lugar en el mundo del espectáculo. Esperemos que aprenda de sus errores y que pueda reconducir su carrera por el camino del éxito y la estabilidad. La historia de Can Yaman es un recordatorio de que la fama es un arma de doble filo, capaz de elevar a una persona a la cima del éxito, pero también de derribarla con la misma facilidad. Solo aquellos que son capaces de mantener la humildad, la responsabilidad y la amistad pueden sobrevivir a la tormenta y alcanzar la verdadera grandeza. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este lío? ¿Creen que Can Yaman podrá superar esta crisis? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y a activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que siempre traigo contenido fresco, actualizado y con mucho salseo. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.